¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Hemos asistido este sábado santo en el campo de Montjuic a uno de los arbitrajes más polémicos, más tendenciosos que hemos visto no solo esta temporada, sino quizás en los últimos años en la Liga Negreira. Melero López en el campo y del Cerro Grande desde el VAR han impedido que el Celta puntuara e incluso se llevara una victoria del estadio de Montjuic en su visita al Barcelona, porque el equipo gallego ha hecho un gran partido, ha estado en ventaja incluso por 1-3, pero después una reacción con juego del Barcelona y finalmente, sin duda, impulsada, apoyada por los árbitros de este encuentro, bueno, han impedido, como digo, que el Celta puntuara en Montjuic y sobre todo han dado un impulso casi definitivo para que el equipo de Negreira termine ganando esta liga corrupta. Quédate hasta el final del video porque vamos a analizar con detalle cada una de las acciones de este partido. Como digo, el Barcelona ganó 4-3, pero es que es imposible analizar un resultado, incluso el juego, cuando se sigue perpetrando desde los arbitrajes, desde la sala del VAR y desde todo lo que rodea al fútbol español y sobre todo a su arbitraje corrupto. Es imposible hablar del juego, que es lo que nos gusta, nos entretiene, cuando siguen sucediendo este tipo de arbitrajes como el de Melero López y del Cerro Grande. Si vamos de atrás para adelante en este encuentro, cuando el partido estaba 3-3, llegado el minuto 90, el fin del tiempo reglamentario, bueno, Melero López indicó 8 minutos de prolongación en un partido en el que no había pasado nada. El Celta, un equipo que juega bien al fútbol, valiente, que fue a presionar al Barcelona en la propia área de Szczęsny. Bueno, no había motivos para dar más de 5 minutos, quizás era lo lógico. Bueno, terminó dando 8 porque evidentemente el Barcelona necesitaba un gol para obtener la victoria. Incluso en ese tiempo de prolongación, cuando quizás ya no se debía estar jugando, se señaló vía VAR un penalti bastante ligero que se podía pitar si se revisaba con detalle y con la lupa que se suele poner cuando las acciones favorecen al Barcelona. También hablaremos de la retransmisión y de toda la corrupción que hay tecnológica en el fútbol español. Pero bueno, insisto, que se podía pitar ese penalti sobre Dani Olmo en el área, pero la clave es que es un jugador, Dani Olmo, que está jugando por la cautelar que se le dio al Barcelona, con la corrupción, con la anuencia del Consejo Superior de Deportes Español. Se violó incluso el reglamento de la liga, que Dani Olmo no debería estar jugando porque el Barcelona no cumplía el fair play financiero, pero sabemos que el CSD, el Consejo Superior de Deportes Español, bueno, pasó por encima de cualquier ámbito deportivo y decidió que Dani Olmo sí debía estar jugando, así que allí la corrupción no es, digamos, en el campo, sino también en los despachos. Bueno, este penalti que, como digo, se podía pitar, llegó en un tiempo excesivo de prolongación que dio Melero López, pero es que si nos vamos un poco más atrás en esa parte final del partido, cuando ya estaba 3-3, el Celta había sido mejor, el Barcelona tuvo una reacción sobre todo con el ingreso de Olmo, un jugador que no debía estar jugando este partido ni ninguno de la Liga Española, por lo que ya explicaba, y de Lamine Yamal, bueno, reaccionó deportivamente en el campo y quizás el 3-3 era el resultado justo, pero sabemos que cuando el Barcelona necesita una mano, allí rápidamente asiste el clan Negreira, los árbitros españoles que sabemos que a quién obedecen y sabemos para dónde se inclina la balanza en acciones divididas. Y bueno, hay una agresión clara, una falta cuando Mingueza, Óscar Mingueza, el lateral del Celta, remataba dentro del área. Y bueno, Szczęsny, que sabemos que es bastante imprudente en este tipo de salidas, bueno, le golpea allí el rostro luego de que el central o lateral del Celta impactaba el balón. Bueno, una jugada residual de las que se suelen pitar cuando van hacia un lado, pero que se obvian cuando van hacia otro. El propio Szczęsny, como recordamos en el Mundial de Qatar, tuvo una acción similar contra Messi en el duelo de octavos de final contra Argentina y por supuesto que allí se señaló el penalti. En este caso, bueno, se miró para todos lados, menos para donde tenía que verse. El VAR allí, como sabemos, guardó silencio y bueno, no podían impedir esa remontada del Barça. Pero es que si hablamos de jugadas residuales, el Real Madrid ha sufrido en esta temporada y en esta liga dos acciones muy polémicas. Recordemos el penalti de Camavinga en el campo de Osasuna contra Budimir, cuando ya la pelota había pasado. Bueno, allí sí se mandó a revisar la jugada y se señaló el penalti. Pero es que también, si recordamos la falta de Tchouaméni en el derby contra Samuel Lino, bueno, una acción similar en la que recordamos que casi ni pisa el jugador del Atlético de Madrid. Así que las jugadas residuales en España cuando van para un lado se señalan y cuando van para otro se ignoran. Esta es la Liga Negreira que tenemos y por eso es que es imposible que al Barcelona se le escape esta liga y que Real Madrid, bueno, de más está decir que no la va a ganar porque no se lo van a permitir. Ya recordamos los arbitrajes consecutivos cuando el Real Madrid tenía 7 puntos de ventaja en la liga y que vimos esos arbitrajes contra el Español, contra el Atlético de Madrid y contra Osasuna, que bueno, le quitaron 7 puntos de ventaja al Real Madrid y bueno, ya evidentemente cuando se juega con este tipo de reglamentos totalmente favorables a un equipo y perjudiciales al otro, bueno, es imposible luchar contra todo este manto de corrupción que rodea al fútbol español. Ya veíamos ese penalti sobre Mingueza que no se señaló en el minuto 89, pero es que
cuando comenzaba el tiempo de descuento, hubo una agresión clarísima de Rafinha cuando Iago Aspas, usando su experiencia y su sapiencia a la hora de perder tiempo, bueno, se llevaba el balón allí cuando el Barcelona iba a cobrar un tiro libre desde su defensa, provocó a Rafinha, que sabemos que es un jugador bastante violento, que últimamente está mostrando este carácter totalmente antideportivo, y bueno, Rafinha propinó una clara agresión sobre Iago Aspas, que es cierto que el jugador del Celta debió ver amarilla, pero Rafinha tenía que ver la roja, porque es una agresión aún peor que, por ejemplo, la que sí le señalaron como tarjeta roja a Vinicius contra Dimitrievski en aquel infaustamente recordado partido contra el Valencia. Ya sabemos lo que el Madrid sufre cuando va a Mestalla, bueno, con una afición totalmente volcada en contra del equipo blanco. Así que si la de Vinicius en aquel momento era expulsión por un pequeño toque en la cara de Dimitrievski, bueno, la de Rafinha eran roja y 4 partidos. Pero como sabemos, se terminó señalando solo amarilla para cada uno. Y lo más grave es que poco después hubo una falta de Rafinha cuando el Celta quería iniciar un contragolpe y merecía incluso la segunda amarilla, si bien ya tenía que haber sido expulsado antes. Pero es que el árbitro, cuando ve la acción de Rafinha, se lleva la mano al bolsillo, además para la protesta habitual del jugador brasileño castigarla, y cuando se da cuenta que es Rafinha, se guardó inmediatamente la mano y no sacó ninguna tarjeta. Así funciona el arbitraje en España y bueno, finalmente Rafinha es el que va a hacer el 4-3 de penalti, un jugador que ni siquiera tenía que haber estado en el campo en ese momento. Y quizás la acción más sangrante, más descarada ocurrió un poco antes, en el tramo final del partido, una escapada porque el Barcelona estaba volcado totalmente al ataque, una escapada muy clara del jugador Pablo Durán, que bueno, se enfrentó mano a mano con campo por delante contra Íñigo Martínez, y el zaguero del Barcelona, bueno, le intenta detener allí con el brazo, luego le impide la carrera, y es cierto que el jugador del Celta fue muy inocente, no se dejó caer, como si suelen hacer otro tipo de jugadores para pescar y terminar de convencer al árbitro de que era una falta clara y por supuesto expulsión, porque si vemos la imagen, el jugador del Celta se escapaba prácticamente solo, no había nadie alrededor, tenía todo el campo por delante para enfrentar a Chesney, ya había superado a Íñigo Martínez, que bueno, solo le quedó cogerlo con el brazo para impedir su carrera, pero es que en esta acción ni siquiera se señaló falta. Y el VAR, por supuesto, no entró en la revisión. Tenía que haber sido una roja muy clara por impedir una ocasión manifiesta de gol. Insisto, era un mano a mano de Pablo Durán contra Chesney que se iba a producir, como el que tuvo poco antes el mismo Borja Iglesias, que bueno, marcó los 3 goles del Celta, porque defendió muy mal el Barcelona, totalmente volcado al ataque, pero dando muchas ventajas en la defensa. Borja Iglesias, el Panda, tuvo una acción similar que definió con calidad para ese 1-3 momentáneo que ponía en ventaja al Celta, y la de Pablo Durán no sabemos cómo hubiese terminado, pero evidentemente al Íñigo Martínez intentar frenarle o impedirle su carrera, bueno, era una roja de libro que evidentemente no se señaló. Así que como vemos, una victoria que por supuesto en los medios españoles se hablará de la gran remontada del Barcelona, el triunfo 4-3 con un extraordinario Rafinha, con un omnipresente Dani Olmo en ese tramo final, pero este tipo de jugadas que traemos aquí no se hablarán en la prensa española porque sabemos el tinglado que existe y vemos la retransmisión de DAZN cómo celebraba incluso la victoria al final del encuentro con la mascota del equipo catalán. Y bueno, al final, como hasta el propio Florentino Pérez, que ha dicho que se necesita un Barça fuerte, bueno, todos estarán felices con esta liga que se va a llevar de forma fraudulenta el Barcelona y que bueno, hasta el propio Florentino imagino que estará contento de haber permitido la inscripción de Dani Olmo, como ya en el pasado has tenido cautelares o incluso palancas para inscribir a jugadores como Lewandowski, entre otros. Así que es lo que tenemos en el fútbol español y el Real Madrid lucha prácticamente solo contra un monstruo de muchas cabezas. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.